Hola amigos, un gusto saludarnos nuevamente. Les comparto este video de un intentado tradicional del famosísimo Mumra. Les dejo también por aquí el proceso de color. Les comentaba en un video anterior, no sé si, bueno, a los que lo hayan visto, si no mal recuerdo fue en el de El artista nace o se hace. Ahí les comentaba de un conocido que tengo que estudió en las grandes escuelas de dibujo, pero desgraciadamente no lo aplica porque no tiene el talento, ¿no? O sea, sí sabe muchas cosas, sí les aprendió bastantes cosas. Me consta porque a mí me mostraba sus trabajos de los ejercicios que hacían. Y ojo con esto porque lo voy a retomar más adelante, de los ejercicios que hacía de composición, perspectiva, todo este trazos, achurados, sombreados, luz y sombra. Todos estos ejercicios a mí me los mostraba y me consta que pues efectivamente fue a la escuela y los estudió, pero desgraciadamente en sus trabajos no lo aplica. Es decir, no tiene el talento, no tiene la habilidad para aplicar esos conocimientos. ¿Por qué? Bueno, realmente no lo sé. Eh, Debe de haber por ahí algún tema, no sé. Debe de tener un nombre esto, del que sepas hacer las cosas por conocimiento, pero no en la práctica, ¿no? Es muchas veces cuando tú eres experto en algo, pero no se te da, no sé, por lo menos el enseñarlo o el mostrarlo de manera correcta, ¿no? Les comento esto porque quería comentarles una anécdota de lo que es pues la teoría y la práctica, ¿no? La famosa teoría y la práctica, ¿cuál es la gran diferencia? Que obviamente pues, es abismal y no solo en el ámbito de la ilustración, sino en cualquier ámbito escolar, médico, técnico, de todo tipo. Estoy de acuerdo que debe de venir acompañado uno de la otra, ¿no? No pueden estar separados, pero esa distancia, como el ejemplo que les platicaba ahorita, esa distancia de saber la teoría pero no llevarla a la práctica, sí existe. En verdad sí existe. Tú puedes ser experto en la teoría, pero al pasarlo a la práctica realmente ya no es lo mismo, ¿no? Y yo tengo una anécdota de cuando laboraba yo para las editoriales y las distribuidoras de aquí de la ciudad y en Foráneo, nos mandaron a hacer una promoción yo laboraba en ese entonces ya como supervisor de ventas. Yo viajaba a las plazas del interior de la República a hacer la cobranza y la supervisión de la distribución de las revistas, ¿no? De todas las publicaciones, hacer los avances de venta, pedidos, todo ese tipo de cosas en el interior de la República. Pero en esta ocasión nos tocó en la ciudad y específicamente nos tocó en la escuela de la bancaria y comercial que estaba en Insurgentes y Reformas, si no mal recuerdo. No sé si todavía sigue ahí, pero estaba la bancaria y comercial, una escuela bastante famosa, no sé si hasta la fecha lo sea, pero una escuela famosa y prestigiosa, ¿no? De aquellos tiempos, no sé si todavía lo sea, pero nos mandaron a hacer promociones de libros ahí, pero dentro de las aulas, ¿no? Sobre todo de administración. Entonces, me toca estar en administración para hacer la promoción de estos libros, que algunos eran de temas legales, no sé qué tenía que ver, pero sí, algunos otros eran de administración, pero los legales no los entiendo. Pero bueno, resulta que dentro de la clase me doy cuenta que de esta clase de administración eh, les explican a los alumnos, digo teóricamente, como son las clases, les explican cómo debe de ser un proceso de un departamento de ventas, de un departamento de producción, de un departamento de crédito y cobranza. Cuando yo todas esas cosas las aprendí en la empresa, ¿no? O sea, realmente no las estudié, las aprendí en la empresa desde abajo, empezando pues, obviamente desde empaque, supervisión, ventas, después a producción, después a circulación y por fin llegué a gente de ventas, ¿no? Supervisor de ventas. Y todos esos procesos, pues yo los aprendí en la práctica, ¿no? O sea, practicando, no sabía que tenían un nombre técnico. Por ejemplo, pequeñas cosas, en esa escuela les enseñaban, digo, pequeñas cosas, pero pues que en una oficina ya las realizas, ¿no? Pues, estoy hablando de aquellos tiempos, pues hacer una minuta, un memorándum, enviar un fax, bueno, enviar un fax cualquiera, pero me refiero cómo ir redactado, cómo se redactaba un memorándum, cómo se redactaba el fax. Todo ese tipo de cosas tenían un nombre, ¿no? Y tenían una materia en específico en esa escuela. Cuando yo en la práctica las aprendí, pues ahora sí que haciéndolas en la empresa.
no sabía que tenían un nombre técnico o que había todo un semestre para enseñarles a estos cuates, a los alumnos. Ahí me di cuenta que pues, en muchas cosas, como en la vida, las aprendes pues de golpe en la vida, ¿no? Te las enseñan. Y otras cosas, la teoría te las enseñan en la escuela. Bueno, así como esto, una vez en una exposición le estaban haciendo el homenaje a un gran maestro de aquí de los comiqueros de México, un gran maestro, un gran amigo que ya no está con nosotros, pero estaban haciendo un homenaje y estaba su hijo. Y entre los conocidos había un amigo también, colega dibujante, pero en esta escuela, es la escuela ay, no recuerdo, pero la que está en el centro, dan talleres de dibujo y exposiciones, creo que es el Museo del Cómic, porque sí está, bueno, la cosa es que ahí en el Museo del Cómic está en el centro, atrasito de Corregidora, me parece. Bueno, a este cuate le ofrecen dar talleres. Y yo estaba ahí en la plática y le dice, pues si gusta puede venir mi amigo. Total que me invitan a dar talleres. Fui con mi amigo y me doy cuenta de lo mismo de esta anécdota que les estaba contando de la oficina, cuando era distribuidor. Me di cuenta que o sea, se enseña mucha técnica en los talleres. Bueno, no es escuela, un taller hay que diferenciar, no es lo mismo que clases o cursos, no es lo mismo. Es más de práctica y de hacer. Pero sí, muchos alumnos venían con escuela con la teoría y querían aplicarlo, mucha técnica y todo. Y había otros autodidactas que no tenían ni perra idea de lo que estaban hablando los otros, pero lo hacían mucho mejor. ¿Por qué? Por la experiencia, por la práctica. Es como en el mundo laboral, ¿no? Recién sales de la escuela con mucho conocimiento, pero no traes la experiencia y no te contratan. Sin embargo, otros que no han estudiado y ya tienen la experiencia, los contratan inmediatamente porque las empresas lo que quieren son resultados inmediatos, ¿no? Y no con esto estoy diciendo que no estudien y que es malo y que mejor se dediquen de vagos o de DJs. No. Lo que estoy diciendo es que en muchas ocasiones y en varios ámbitos se ha dado que es más rápido o es el camino más rápido la práctica. Digo, de todos modos en las escuelas lo que funciona con el conocimiento, incluso desde que somos niños, lo que es la práctica, ¿no? O sea, ¿cómo le llaman? La repetición, el conocimiento repetitivo, es decir, que te pongan a hacer algo y lo hagas una y otra vez hasta que te salga, hasta que sea como un reflejo. Esto últimamente que estuve yo en una escuela, pues la técnica era la misma, ¿no? Era repetición, nos ponían a repetir las frases en inglés a cada rato y cada rato hasta que te las aprendieras, ¿no? Entonces, pues esto lo hemos vivido, es una enseñanza básica desde que somos niños, la repetición. Y en las escuelas, pues es así como nos enseñan, ¿no? Las tablas, que las repitas una y otra vez hasta que te las aprendas, una lección que te la aprendas, una, dos y tres que te la aprendas, una oración que te la aprendas, así, todo ha sido repetición. Entonces, esto se traslada a la vida real y también en un trabajo, ¿no? Pues es como cuando entras de chalán en un taller ¿cómo le dicen? De ayudante de mecánico y empiezas a aprender, pero sobre la práctica. Y te vuelves, no sé, digo, no, a lo mejor no un maestro mecánico, pero te vuelves muy bueno arreglando carros sin haber pisado una escuela de mecánica, ¿no? Eso pasa en muchos ámbitos. Y esto, pasándolo a nuestro mundo, al mundo del dibujo, pues también sucede, les digo, en este taller que fui a dar en el Museo de la Caricatura, sí, muchos que están estudiando, traen cosas muy técnicas, hablan muy técnico y quieren aplicarlo. Y el que trae el taller, el que es autodidacta, el que lo ha estado practicando, pues se ve la diferencia, ¿no? Se ve la soltura de la mano, más confianza. El que viene con la teoría apenas como que la mano está muy pesada, le cuesta girar la mano. Y no me refiero por alguna cuestión física, ¿no? Sino se ve, no sé cómo explicarlo, pero sí es un temor de que vaya a salir mal el trazo, no sé, algo así. Y los que vienen con práctica, que han sido autodidactas, pues el trazo mucho más suave y más suelto, ¿no? Mucho más dinámica. En el video que les comentaba del artista nace o se hace, yo les hacía un comentario de que sí, hay dos maneras de llegar a ser un buen dibujante, ¿no? Ya sea con escuela, estudiando mucho, o de forma autodidacta. Los dos llegan a la misma meta, que es dibujar bien. Pero si al que
al que fue autodidacta, no pisó una escuela, le metes conocimiento, o sea, le metes estudio, pues imagínate, deja atrás al que solamente trae escuela, ¿no? Porque el que trae escuela pues ya lo va a practicar y todo, pero el otro ya viene con la práctica, pues ya nada más es aprender los nombres de lo que él ya está haciendo. ¿Me explicó? O sea, él ya viene haciendo lo que el otro nada más trae la teoría. Entonces, pues obviamente le va a llevar ventaja. No estoy diciendo que sea mejor o peor. No, los dos llegan al mismo lugar, pero pues habrá quien tenga la práctica y quiera aprender la teoría. O sea, es decir, nada más es al revés, por así decirlo. Porque si hablamos estrictamente, pues debe ser la teoría y después la práctica. Pero hay muchos que son autodidactas, se convierten en buenos dibujantes y ya después deciden estudiar, ¿no? Pero ya estudiar nada más es aprender los nombres o la técnica que están utilizando, resulta que tiene un nombre, pero en los dos funcionan, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Para mí lo importante del estudio es que pues precisamente le saques provecho, que no sea solo eso, o sea, que no lo uses para presumir en Instagram, en Facebook o con tus amigos de, yo fui a una escuela de arte, pues qué bueno, ¿y qué haces o qué dibujas? Y dibujas de la chingada, ¿no? O sea, no, aprovechalo, o sea, si vas a estudiarlo, pues aprovecha el dinero que vas a gastar, ¿no? Dibuja bien. A lo mejor no lo haces con un fin lucrativo de que voy a vivir de esto, pero lo haces con el afán de, no sé, como hobby. Quiero, no sé, incluso ya es válido, ¿no? Para presumir con mis amigos y todo, también está bien. Pero si vas a gastar ese dinero, pues hazlo bien. Porque existen personas, así como les comentaba de este personaje, que fue a una buena escuela y a varias escuelas de dibujo y aprendió muy bien y te sabe desglosar un buen dibujo, tiene una buena lectura de dibujo, pero no tiene la habilidad, no tiene el talento para llevar a cabo todos esos conocimientos. ¿Por qué? Pues porque no tiene el talento, no tiene la habilidad para el dibujo. El conocimiento lo tiene, pero no tiene la habilidad, ¿no? Es por eso que muchos autodidactas tienen el talento y logran hacer grandes cosas, ¿no? Ya no estoy diciendo que no importe la teoría o el conocimiento, pero muchas veces en la práctica es más práctico, válgame la redundancia, llegar a ser un buen dibujante con la práctica, ¿no? Y no solo en el ámbito del dibujo, les repito, en muchos ámbitos es así. Tú entras a trabajar también como, no sé, ayudante de carpintero y aprendes las cosas así a lo bruto, a lijar, a pulir, a pintar, a todo ese tipo de cosas y te vuelves, no sé, tal vez no un maestro, pero sí podrías ser capaz de abrir tu propia carpintería en base a lo que has aprendido sin haber pisado una sola escuela, ¿no? Y lo pasa con lo mismo con los electricistas, con los mecánicos, con todo tipo de ámbitos pasa siempre eso, que los famosos autodidactas muchas veces resultan ser buenos, no porque el estudio sea malo, sino que a veces los que estudian no lo aplican, no lo aplican. Entonces, ¿de qué sirve gastar el dinero? Ahí sí me atrevería a decir, si no vas a sacarle provecho, entonces no gastes ni el dinero y sobre todo el tiempo, porque el dinero va y viene, pero tu tiempo ya no. Creo que gastamos o malgastamos más el tiempo que el dinero y le ponemos más interés al dinero que al tiempo cuando debería ser al revés, no sé si me explico. Nuestro activo más valioso como personas y como seres humanos pues es el tiempo. Sin embargo, le damos más valor o más importancia al dinero que al tiempo. Pero en fin, me estoy divagando, eso ya es otro tema filosófico, no sé, para el canal de Farid o alguien así. Pero bueno, si a mí me preguntan, pues realmente es válido la teoría, es importante, claro que sí es necesario, pero me inclinaría más, y no preferentemente de elegir uno o el otro, creo que los dos deben de venir de la mano, pero sí hay un peso más importante, digamos un 60-40 en la práctica. Creo que es más importante estar practicando, en base a la repetición, para llegar a tu objetivo, ¿no? Y si en este caso tu objetivo es dibujar bien, pues la repetición, ¿no? La repetición, repetir, prueba y error, bocetear, y vas a ver los avances muy pronto, muy pronto. Sí, les repito y voy a reiterar siempre, sí es importante el estudio. Los que tengan la posibilidad de estudiarlo, claro que sí, porque es importante conocer los términos, las técnicas, todo, anatomía, proporción, perspectiva. Si tienes oportunidad de hacerlo, adelante. Lo que quiero decir con este video es que no te limites, es decir,
Si no tienes la posibilidad de ir a una escuela de arte a estudiar o no tienes la posibilidad de ver todo un tutorial en YouTube o ver todos los libros que hay, audiolibros que hay en Spotify, pues no te frustres, o sea, no es el único camino. Les estoy dando una clave muy valiosa, les estoy dando oro, que es la práctica, amigos. La verdad, no subestimen la práctica, la repetición, porque da resultados y no me lo crean solo a mí, digo, tan solo volteen al pasado. Si la historia nos ha enseñado algo, pues es precisamente eso, que los conocimientos vienen de la práctica y de la repetición, ¿no? Así aprendimos de niños pues en base a la repetición, las tablas, los enunciados, hasta cómo usar la basinica, ¿no? En base a repetición, repetición, repetición. Entonces no me hagan caso solo a mí, pero les pongo este camino. Sí, no se frustren. Sí, claro que es importante, pero si no tienen la posibilidad, claro que pueden llegar a dibujar muy bien para algún tipo de hobby o para su entretenimiento. Si su meta, su tirada es llegar a ser profesionales y vivir de esto, bueno, pues obviamente ya los caminos se diversifican un poco más, ¿no? Porque entonces sí necesitarían estudiar precisamente cada rama de lo que es el dibujo y depende también para qué quieran trabajar, publicidad, cómic, ¿cómo se llaman estos? Los cuadros en acuarela, al óleo, realismo, surrealismo, en fin, para cada ramo que tengan que dedicarse, pues obviamente existe una rama también del estudio que deben pues ahora sí que de estudiar, ¿no? Porque ahí sí, en este caso, como ya van a trabajar para un público específico o para un cliente en específico, el cual estaría pagando por un trabajo profesional, pues obviamente no le van a entregar cacahuates, ¿no? O sea, tienen que entregar algo a la justa medida del pago. En un próximo video les voy a mostrar un poco de lo que es el trabajo de publicidad y un poco un poco o mucho de lo que es exigente este medio, porque la verdad digo, si a lo mejor en los cómics hay un deadline, que es lo más. El deadline de los cómics sí es bastante cerrado y creo que eso es lo que más mata al artista o le podría matar el talento a un artista que no maneje su talento a voluntad, ¿no? Porque sí, la presión muchas veces hace que pues, tus trazos no sean tan exactos o tus trazos sean más apurados, no sé. Eso puede matar un poco el talento si no lo manejas muy bien. El, el poco tiempo o el estrés que te dan los deadlines de los cómics. Porque muchas veces los deadlines de los cómics son muy cortos, muy, muy cortos. Y los artistas, si no tienen esa perseverancia, ese talento, que lo puedan manejar, que puedan soportar esa presión, pues se derrumban, ¿no? Y no entregan a tiempo, no entregan en forma. Bueno, creo que en los cómics sería el único, ¿qué se le podría decir? Pues sí, la única presión que existe en el ámbito del cómic, pero en el ámbito de la publicidad, no solo es el deadline, porque muchas veces tienes uno o dos proyectos encima y a veces tienes que hacer ajustes de otro proyecto también, que también urge, ¿no? Porque el proyecto que tienes es para ayer y el que tiene el otro también es para hoy y los ajustes también eran para ayer y pues sí, también la presión del tiempo. Pero un poco más allá de la presión del tiempo, también viene la presión de la exactitud. En el cómic te puedes permitir un poco más el exagerar algunas proporciones, el modificar algunos planos que no se vean tan reales y no pasa nada, ¿no? Porque es fantasía. Pero en un plano de publicidad digamos, los logos tienen que ser exactos, las marcas, las mascotas, incluso un storyboard para comercial o para una serie, los personajes tienen que estar exactamente igual y en la siguiente toma si nada más es un movimiento, tiene que estar exactamente a la proporción y a la medida y a la perspectiva del primer cuadro. En fin, ahí creo que vienen un poco más complicado el tema de la publicidad, del cual ya estaremos hablando en otro video, por aquellos que les interese un poco trabajar en esto. Pero volviendo al tema de hoy, que es teoría y práctica, les pongo otro ejemplo más de teoría y práctica, bueno, de lo que es la experiencia de la práctica, ¿no?
Yo tenía un compañero el cual era el encargado de control de calidad, se podría así decir, o director de arte. Y ya llevábamos, bueno, él ya llevaba sus años cuando yo entré, ya llevaba sus años dibujando eh, bastantes fondos, y fondos me refiero, no sé, de la vida cotidiana, ¿no? Calles, jardines, edificios, casas, salas, cocinas. Incluso él, como tenía un poco de conocimiento de ingeniería, sabía con exactitud las medidas, ay, y yo también me las sé, pero no recuerdo, que debe de llevar al piso a la cintura, algo así de la estufa, el sillón a qué altura debe de estar, en fin, todo eso lo sabía para aplicarlo en los cuadros. Nada más imagínense lo que es el conocimiento, ¿no? Para hacer un solo cuadro de storyboard. Y me refiero de memoria, ¿no? Este, todo este tipo, la alacena a la altura de los ojos, qué tanto debe de medir una alacena, el lavabo, la posición del lavabo, todo este tipo de cosas a mí me sorprendían porque se las sabía de memoria y las aplicaba en el dibujo, ¿no? Para cuando la escena era en una cocina, pues él me sorprendía que se lo sabía de memoria. Todo esto pues con la práctica, ¿no? Digo, sí estudió, pero la práctica, el repetir y repetir escenas diarias de cocinas, de sofás, de calles, de jardines, de edificios. Entonces en una ocasión nos pidieron hacer un fondo si no mal recuerdo, era una perspectiva de un edificio, pero era un edificio específico. O sea, iban a rodar la escena en un edificio y nos mandaron la foto. Entonces mi compañero y yo dijimos, bueno, pues vamos a calcar la foto porque se prestaba, teníamos el Procreate y se prestaba bueno, para los que no saben, Procreate es un programa de la tablet, del iPad, donde puedes dibujar. Entonces puedes cargar la foto, poner un lienzo arriba, un layer arriba, le bajas la opacidad a la foto y ya puedes calcar, ¿no? Es como una calca para los de la vieja escuela, pues es como calcar no con papel carbón, pero con papel albanene. O sea, ponías un albanene encima de algo, de algún dibujo y podías calcar. Aquí se hace lo mismo, pero con un layer y bajas la opacidad de la foto. Bueno, entonces decidimos calcarla. El edificio y quedó exactito. Nada más era poner la figura no me acuerdo qué personaje era. Entonces la pasamos al director de arte y nos dice, está mal, está mal. Pues cómo, ¿no? Pues si nos encabronamos, ¿no? Pues cómo, pues si o sea, está calcado y descubrimos la foto, o sea, le dimos para que apareciera la foto, le digo, mira, o sea, no puedes decir que está mal porque está calcado. Dice, está mal, la perspectiva está mal. No, pues estábamos nosotros que nos cargaba la chingada porque decíamos, no, o sea, ¿cómo puede ser que esté mal si está calcado? Bueno, él abrió un layer encima de nuestro trabajo, bajó la opacidad, ya no de la foto, sino de nuestro dibujo. Y hay un auxiliar en el iPad, hay un auxiliar de perspectiva, que es muy exacto, o sea, el trazo es exactísimo. Entonces pone la foto en perspectiva y ¿qué creen, amigos? Como dice el cuate del programa, ¿qué creen? Estaba mal. Yo sé que muchos dirán, ¿cómo? Pues si es una foto, es realista del edificio. Pues estaba mal. Con años de práctica se dio cuenta que estaba mal porque muchas veces las fotos salen curveadas por la toma. Y no me estoy refiriendo a un cristal o ¿cómo se llama? Un foco, a un lente de ojo de pescado que modifica, que hace que el ambiente se modifique. No, un lente normal modifica el ambiente para que quepa en cierta medida, 16:9, 9:16, pero modifica la realidad, por así decirla, ¿no? Para compactarla dentro de la cámara, así sea de un celular o de una cámara profesional. Modifica. Y yo no lo sabía. Y nos demostró ahí que con la práctica se pudo dar cuenta que estaba mal. Y nos lo demostró con el iPad. Y eso, pues obviamente, les digo, con la práctica te das cuenta, te mejoras, incluso cuando vas caminando en la calle, ya no te fijas tanto en los paisajes, ya te ves un poco más en la estructura, las traves de los edificios, las traves de las construcciones, los muros, en fin, todo, los soportes. Porque te vuelves más analítico cuando dibujas ese tipo de cosas.
Entonces, pues fíjense, o sea, lo que es llegar la experiencia a la práctica, ¿no? Más bien al revés, ¿a qué te lleva la práctica? Pues a la experiencia. Eso es a lo que te lleva la repetición, la práctica, ¿no? Te lleva a ser pues, experto, ¿no? Además hay un viejo adagio que muy famoso que lo dice y ya respaldado por años, ¿no? La práctica hacia el maestro. Y esto pasa en cualquier ámbito, no solo en el nuestro, que es el de la ilustración, el arte y el dibujo. Esto pasa en cualquier ámbito, como los ejemplos que les ponía, en donde, bueno, muchas veces la práctica, la práctica, la práctica, la repetición, la repetición, la repetición, te lleva a ser un experto en lo que haces, ¿no? Sin saber que detrás de lo que haces hay una teoría o hay estudios para poder llegar ahí, ¿no? Muchas veces tú te vuelves experto en algo o en alguna profesión y te das cuenta que incluso hay una carrera, existe una carrera para llegar a trabajar a donde tú llegaste con pura repetición, repetición, repetición. Detrás de eso, pues de lo que tú haces, hay una carrera, o sea, se tiene que estudiar para llegar ahí. Esto sucedió también con un diseñador gráfico que estaba era pues chalán, se le puede decir ayudante de los que hacían las programaciones para los videojuegos. Y él empezó pues de cero programando, o sea, no sabía realmente nada, empezó a programar, empezó a hacer ayudas de algunas cosas, algunos, ¿cómo le llaman? Algunos renders, y así comenzó. De hecho era muy joven, este cuate César, si no mal recuerdo. Saludos César, donde quiera que estés. Empezó muy chavito y y llegó a ser, bueno, un programador, un diseñador, sin saber, o al menos sin estudiar la carrera de diseño gráfico, ¿no? O sea, es decir, él ya trabajaba como diseñador gráfico, incluso se metió más también en la programación de hacer páginas web y todo ese tipo de cosas. Pero en sí trabajaba todo lo del diseño gráfico sin haber estudiado nada de la carrera del diseño gráfico, nada. No sabía los términos, no sabía las técnicas, no sabía de lo que hacía muchas veces no sabía que tenía un nombre técnico, ¿no? Hasta que se lo decían ahí en el trabajo o sobre la marcha lo aprendía. Pero él no pisó una escuela de diseño gráfico y era muy bueno, era bastante bueno. Les digo que al grado de también ya meterse a la cuestión de las páginas web y diseño de páginas web. Diseñó varias plataformas para empresas precisamente de diseño gráfico. En fin, así como ese, varios ejemplos hay en el dibujo. En el dibujo yo conozco varios, no solo el de este cuate. Y conozco muy buenos que han sido autodidactas y con práctica. Cuando otros han estado en la escuela sin poder llegar a donde han llegado los otros con su práctica, ¿no? O con sus repeticiones. Pero en fin, este es el video, el mensaje en sí, llegando a la famosísima y gustada sección conclusiones. Pues mi conclusión y mi consejo de este video es que no subestimen la práctica. No subestimen la práctica, practiquen mucho, practiquen todo, practiquen específicamente lo que a ustedes les guste, lo que ustedes quieran, y van a ver que van a tener resultados muy, muy pronto. Recuerden que la práctica hace al maestro. Y bueno, amigos, pues háganme un favorzote, denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos artistas y con los no artistas también, todos son bienvenidos. Suscríbanse. Y púchenle también a la famosísima campanita, porque realmente no he tenido, o no me he fijado más bien, no he tenido días específicos para subir los videos, porque en cuanto los termino, bueno, me dedico al proceso, los que vayan a llevar color, y pues me enfoco un poco más en el color, en lo que termino de bocetear otro, o si va a ser entintado. Realmente los voy haciendo así al azar, conforme vayan saliendo. No tengo un calendario específico de dibujos, pero voy a tratar de tener un calendario específico para subir videos. Aún así, pues de todos modos suscríbanse y apúchenle a la campanita para que les avise. Y bueno, los dejo con el proceso del color del temible Mumra, antiguos espíritus del mal. Bueno, espero que les haya gustado, amigos, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.